distintos estados de ánimo y se hace muy complejo, de acuerdo al espacio que vos tengas o no en tu casa, de cómo transitar y acompañar a los niños en este aislamiento. Exactamente, Vero. Mira, lo primero que te quiero contar... Perdón. No, te estoy escuchando, ¿eh? No sé si escuchaste alguna otra voz. Lo primero que te quiero contar es soy psicólogo clínico, hago niños y adultos también, y bien. adolescentes, mucho especialmente con orientación vocacional. Así que si te parece, vamos a dividir un poco como en dos temas. La primera parte de lo que planteas, que obviamente son nuestros mayores motivos de consulta estos días. Los psicólogos estamos trabajando, a pesar de toda la pandemia, bastante remotamente con Skype. Incluso los psicólogos que trabajamos con niños lo seguimos haciendo con algunas dificultades, pero se hace y con éxito. Lo primero que te quería marcar es que hay distintas dinámicas de acuerdo a las distintas edades. ¿Tá? Lo primero que te puedo plantear es cómo hacer con los chicos. Va a depender un poquito de un mini recorrido que hagamos de las distintas edades o etapas evolutivas de cada niño, y me gustaría en eso poder dar algunas herramientas para que los papás puedan ver cómo motivarlos para jugar y plantear las dinámicas en base a eso. Dale, te seguimos. Y por otro lado, y ahora vamos al otro tema, si querés, que son los motivos de consulta, los más habituales que estamos recibiendo, que son mayormente enojos, invasión del trabajo de los padres por parte de los chicos, cuando están haciendo home office, amigos invisibles, que está saliendo mucho el amigo invisible, compulsiones por la comida. Hay muchísima en distintas edades, por supuesto, muchos episodios de llanto por temor a muerte de los abuelos, ¿sí? También es algo que es un motivo de consulta bastante habitual. Si te parece, vamos a empezar primero con lo que te planteaba respecto de acuerdo a las edades, ¿no? A las edades de los niños que tengamos en casa, cómo podemos resolver las dificultades que plantea este aislamiento. Exacto, vamos con eso si te parece. Lo primero que me gustaría es marcar niños de 0 a 1 año aproximadamente, lo que llamamos lactante. Esos están en general en un estado de simbiosis o de fusión con la mamá, no suele ser problemático. Sí, es más fácil son los eso. Que mejor los siguen pasando, pero poco que los más protegidos. Ahí lo padece un poco la madre porque no tiene un momento para escapar, tal vez, ¿no? Ahora sufre más la madre. Lo que se llama sentimiento oceánico. Y lo que las madres ahí pueden procurar, mayormente la madre por supuesto, es calma, tranquilidad, propiciar un clima de seguridad, de confianza, ¿sí? Y sobre todo una presencia calma. Después pasamos ya a chicos de 1 a 5 años, por supuesto las edades son aproximadas y depende de cómo cursa y lo vive cada niño, ¿sí? El proceso psicológico que el chico está haciendo ahí en general es un proceso de separación y de gradual autonomía, es decir, pensemos que aproximadamente a los 2 años el chico ya habla, camina y controla esfínteres. Imagínate, se siente Mick Jagger en la casa, está absolutamente dueño del mundo y con eso puede jugar y en su visión dominar el mundo. Entonces, a ese chico es al que estamos metiendo en cuarentena. Y luego los chicos de 5 a 10 o 12 años aproximadamente están en otra etapa evolutiva que tiene mucho más que ver con entender el mundo, con conocerlo, con descubrir, con investigar, sobre todo con entender las normas de este mundo que nos toca vivir, ¿sí? Sí, que por otro lado han cambiado absolutamente, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que yo planteo en cuanto a dinámicas, Verónica, que me parece que es piola para el papá que están mirando, es que más que desesperarse por proponer juegos específicos más pautados por los papás, traten de escuchar y atender en base a esto que acabo de resumir. Vos sos psicóloga, sabés que el resumen que hice es casi brutal. No, pero está muy bien, muy sintético. Muy bien y muy televisivo. ¿Sí? Te tiene mucho respeto el licenciado Azaña, Verónica. Por eso, la televisión, viste que es mejor sintetizar, pues no da para explayarse todo, es muy puntual todo lo que estás diciendo y da para hablar horas, pero me parece muy bien y es muy didáctico lo que estás diciendo. Vos decís básicamente que en vez de tratar de buscar juegos y juegos, escuchar qué quiere ese niño o esa niña, la demanda. Exactamente. Simplemente exactamente, eso. Pero tratar de ver qué propone él. Sí. Porque pongámonos en su lugar.
está encerrado de acuerdo a esto que está viviendo. El papá le plantea, vamos a hacer un juego X, no sé, llamemos a la abuela Pocha. Sí. El chico no tiene ganas. No quiero, eso como cuando, viste, cuando eras más pendeja, yo tengo 49 años, decían, besá a la abuela, besá a la abuela. Sí, claro, exacto. Y vos decías, no, me pincha, tiene un bigote. Exacto. Yo no, Exacto, me digamos pasaba que eso. Entonces, acá tal sería cual, como lo digamos mismo. Como, ¿no? Exacto, no es el momento No. para apurarlos a jugar a lo que nosotros queremos que jueguen. Es un trabajo de amor, de atención, ¿sí? De una escucha atenta al chico. Por supuesto, los terapeutas nos dedicamos a eso, y lo primero que quiero marcar es que todos los chicos que estén en tratamiento con psicólogos, que traten de mantenerlo a toda costa, porque es fundamental. Mariano, ¿sí? ¿te puedo Estamos hacer hablando de chicos... una consulta? Primero, Sí. te faltó lo peor de la escala, que son los adolescentes. No sé si después vas ahí, arriba de 12. Pero te quería preguntar, que vos hablás de no someterlos a la presión del juego si no quieren, que también los chicos están sometidos, los que pueden y tienen acceso, a lo que es tratar de mantener el colegio igual que si no que antes, y la situación cambió. Entonces tienen la presión del colegio, la presión de la cuarentena y la presión nuestra también. Exactamente, Paola. De hecho, escuché que estabas discutiendo con Evelyn antes, y ahora respondo lo tuyo, pero estoy en lo que yo veo en mi consulta. Creo que Evelyn tiene un punto, los adolescentes la van llevando bastante bien. En general, ¿sí? Ahí lo que tenemos que ver es que el adolescente de por sí está pasando un periodo de rebeldía, que no se mejora con una cuarentena, ¿tá? Que es otra cosa diferente. Pero tomo un poco lo que vos marcás respecto de la tarea. Mirá, en eso, lo primero, yo he hablado con algunos conocidos, amigos que dirigen escuelas y demás. Los docentes están tratando de hacer lo que pueden, están aprendiendo. Claro. Esto No, vino eso seguro. No los critico, te quiero decir que es No, como por una supuesto. presión también para ellos. No, déjame terminar el punto. Ellos están aprendiendo, están mandando tarea, quizás en exceso, para que el chico no esté aburrido en la casa, para desafiarlo, para tenerlo entretenido, para ayudar también a los padres, pero no tienen cronometrado cuánto tiempo le lleva cada cosa en su casa, porque no es lo mismo que el tiempo áulico. Entonces, lo que yo te puedo dar ahí como pauta principal, yo lo veo más un tema de los padres a eso, ¿sabes? Me parece que en realidad ahí los papás tienen que ver qué exigencia le están poniendo al chico respecto de terminar toda la tarea o no. De hecho, respecto de eso hay un filósofo muy copado coreano que se llama Chung Han, que se los recomiendo, es una bestia, y él escribe un libro que se llama Sociedad del Desempeño, justamente del desempeño, y lo que habla es cómo estamos exigidos todos, ¿sí? Del rendimiento. Y entonces me parece que los papás ahí tienen que ponerse en el lugar de adultos y entender que el chico va a poder hacer la tarea que pueda, o sea, marcar ciertas vos decís exigencias. respetar el ritmo de cada chico, digamos, ¿no? Sin ponernos respetarlo. pesado. ¿No? Exacto, pero con un poco de exigencia, es decir, si estudias 5 minutos obviamente no está bien, pero tampoco tomar a pie juntillas lo que plantea la escuela, que está aprendiendo a hacer esto, y que el chico termine colapsado, porque es mucho más lo que tiene en aula. Entonces es como un tema ahí razonable, ¿sí? Si querés, voy directamente a lo de los adolescentes, que vi que estaban ahí discutiendo. Sí, si querés pasamos, dijiste hasta los 5 años, digo, entre los 5 y 10, 12 años. 12 años, sí. ¿Qué se puede hacer con los chicos? Que allá también hay más demanda, porque se mezcla un poco lo del colegio, la actividad física. Mirá, totalmente. Ahí lo que pasa, como te decía antes, los chicos más que nada lo que quieren es conocer el mundo, entenderlo, entender sus reglas. Es lo que vos sabés, Vero, que es el periodo de latencia. ¿Sí? Por eso se empieza la escuela primaria ahí. Se sepulta el complejo de Edipo, si lo mirás desde un punto de vista psicoanalítico, y el chico sublima y pasa todo su interés mucho más a los números y las letras. Tip número 1 para eso, padres varones, le damos unas vacaciones a las madres, tocar los cuadernos, agarrarlos, amasarlos, sentarse si hay cuadernos, y si no, lo que le mandan virtual. ¿Sí? O sea, vos decís que se involucre también un poco más el papá si no lo ha venido haciendo. Por supuesto, el papá erotiza los números y las letras. Bien, erotiza. ¿Sí? Bien. Exactamente. Hay mucha consulta en relación a eso, cuando en esta cuarentena que los niños han quedado, suponte, viviendo con la mamá y no están viendo al papá. ¿Cómo se puede vincular ese papá que no está presente? ¿Sugerís? Y bueno, mirá, ¿Qué sugerís? Sí, con las redes sociales, obviamente, con comunicación virtual, lo mejor que se puede con eso
que dentro de todo me parece que es un privilegio que tenemos. Pensemos que ha habido pestes o pandemias donde esto no existía. Si bien es algo que preferiríamos que no hubiese pasado, ¿sí? Tenemos un montón de recursos. De hecho, respecto de eso, quería marcar, por ejemplo, respecto del miedo de los abuelos que hablamos, de la muerte de los abuelos. Está buenísimo, por ejemplo, que los papás puedan sumar a los abuelos a conferencias, y ahí también hay una cosa como de lugar en el que los adultos ponemos a los abuelos. Si lo pones en el lugar del pobre abuelito que está en riesgo a ver si se va o no se va, el chico obviamente va a ver eso. Claro, le dicen que murieron. Claro, decodifica eso. Exacto, decodifica eso. Ahora, si vos bajás la línea, pará, el abuelo, si tiene 80 años, vivió la Segunda Guerra Mundial, las dictaduras, los procesos, las bombas atómicas, está el corralito, algo pesca el abuelo, digamos, podemos pararnos en otro lugar. Está inmunizado el abuelo. Vive en la Argentina, tiene una inmunidad. Claro. El argentino, ahora le venís con un virus, con un virus de morondanga. Claro. Por supuesto lo digo en broma porque la pandemia es muy seria, pero entiendo que los papás nos podemos poner en un lugar de adultos que bajamos una línea, bajar la línea el abuelo es un fierro, se la va a bancar, hablemos. Otra cosa que está buenísima es, por ejemplo, utilizar la parte, ¿qué tiene la tercera edad? Sabiduría, ¿sí? Experiencia. Entonces, no descalificarlos y tratar de incorporar eso. Hay una técnica muy piola, por ejemplo, de una dinámica, que es que toman los abuelos virtuales, los que se copan, hacen entre sus nietos concursos. ¿Tá? Por ejemplo, para Pascua se hacían concursos de huevos de Pascua, ciego. Es decir, no saben si A, B o C, quién fue el que mandó. Y votan. Y entonces apelás a la sabiduría, le haces bien al abuelo que se siente piola, juez, experiencia, decide, ¿sí? Y al chico que también, por otro lado, ve que su abuelo está vivo, piola, razonando, trabajando. ¿Sí? Es una dinámica puntual, por supuesto, pero me pareció súper interesante para tenerlo en cuenta. Y respecto a... Perdón. Sí, perdón que te interrumpí yo a vos. Seguí que después tengo una pregunta. No, quería decir lo de adolescentes, que Paola había marcado, que quizás... entiendo que es una edad de por sí difícil, Paola, para lidiar. Ahí lo que tenemos que entender es que el chico está rompiendo, es un proceso de rebeldía. Es decir, te va a tener alquilada con cuarentena, sin cuarentena, a vos, a su papá. A todos. Cualquier cosa. Si lo comprendés porque lo comprendés, si lo comprendés porque no lo comprendés, si le decís que sí porque le decís que sí, si le decís que sí porque no. Es lo que un adulto sano tiene que hacer. ¿Qué considero yo que podemos ofrecerle ahí? El chico... Es una etapa social, ¿sí? Donde la barra reemplaza a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Ahora los papás tienen que ver, por ejemplo, todo lo que los chicos escuchan. Hay una cantante muy conocida que se llama Billie Eilish, que es de California, que es alucinante, ¿tá? Pero por supuesto, yo tengo 48. Para nosotros es un poco oscura en algunas cosas, ¿sí? Digamos, tiene unos mensajes que... Entonces me parece, por ejemplo, que está buenísimo que los papás puedan aprovechar eso, de paso aprenden un poco de buena música, captar el mensaje que está... El mensaje es rupturista, es lo que hace un adolescente. Si vos le decís, digamos, le bajás la línea, sacá esta enferma, que está mal del tomate, el chico no tiene dónde hacer su rebeldía, ¿tá? Y de hecho... Sí, es un pequeño dato para poder trabajarlo. De hecho, ahí te pusieron Billie Eilish. De fondo. Sí, lo que tiene muy bueno, quiero marcar, Mauro, antes que empieces, es que tiene una temática muy relacionada con machismo, patriarcado, que está muy copada, y que si los papás si los papás se prenden y sobrepasan esa estética que inicialmente es rupturista y nos choca, porque Verónica, vos tenés mi edad, nosotros nos criamos con las primas. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso a Lupita, que tu madre no nos mira. Quitazo. Qué bombazo. Los parchís, te diría. Qué toscazo. Parchís, con Ava. Bueno, con Charly García. También. Charly García. Entiendo que para un papá de nuestra edad igual a mí me encanta, sí, pero entiendo lo que decís, porque si te pones a escuchar la letra y entendés un poco, decís la piba se quiere cuetear, pero mi punto es que acercarse. Mi punto es que esa es la cuota de rebeldía que el chico puede tener. Sin duda. Mi pregunta, si está rompiendo, dale ese espacio para que pueda romper ahí. Que rompa todo. Mauro. Mi pregunta iba dirigida a los chicos que tienen TEA, que me parece que también está bueno un mensaje de muchos que nos ven. En mi caso, mi nieto Luca, que tiene Asperger, se altera mucho la vida en cuarentena para ellos. Sí. Mira, Mauro,
Es un tema súper complejo. Yo trabajo con pacientes con Asperger. De hecho, hace 2 semanas fue el Día del Autismo y subí algunos videos al respecto y demás. Eso, por supuesto, depende de cómo lo enfoca cada terapeuta, ¿sí? Yo considero que tienen muchísimos lados positivos de personalidad, como su honestidad, la fortaleza que tienen, ¿sí? Trabajarlo desde ahí. Por supuesto, ahí te diría que como es un tema que ya... Y el cambio de rutina, digamos, el cambio de rutina los complica, ¿no? Por lo que estamos viendo Sí. y apreciando con grupos de padres y abuelos, ¿no? El Sí, hecho de no ir Mauro, más al complica más colegio. Creo que les dieron permiso los para complica Sí, más sí, en sí, están niños, no exceptuados, tanto en sí. adultos. Claro, niños, No tanto por en eso. adultos. En adultos Asperger que tienen una vida organizada, que pueden tener su independencia, y en esos casos te diría que están bastante bien. Por supuesto, el gran tema somos los adultos que estamos a cargo de estas cuarentenas. Tal cual. Sí, sí, y también la mirada. Siempre es el adulto. Y la Está muy mirada, bien lo que dice, y hablando de claro. los adultos, la mirada también de los adultos frente a esa sintomatología, digamos, ¿no? Ser más empáticos, más amorosos. Ahora tienen permiso para salir también los Sí. chicos, Sí. ¿no? Totalmente. El tema Radio, del de barbijo cercanía. a un niño con un autismo severo es imposible ponerle un barbijo, por ejemplo, ¿no? Por eso- Entonces también Sí, como adaptar también, digo, la mirada amorosa del otro, ¿no? Que si a lo mejor ves a alguien en la plaza que no tiene un barbijo, No. no ponernos a putear, a lo mejor es un niño, una niña, un adolescente que está Totalmente, puede pero poner- aparte- transitando otra Aparte, situación, ¿no? los papás, si Mauro tiene familiares, los papás pelean tanto por eso. Claro, por el por sistema, sacar ¿no? el estigma, Todo el sí, tiempo. es súper importante para ellos y la pelean fuerte. Es admirable cómo lo trabajan. Niños que necesitan Y te quería- espacio, ¿no? Porque se golpean, Exacto. se flagelan, Anoche ¿no? hubo una buena nota en Telefe, en el noticiero, antes que salieras vos, Sí, sobre la primera salida de un nene que Claro. después de casi un mes. sí. Es mucho. Va a ser todo. Pero el triunfo también de poder salir y la alegría que tenían todos. Y era, bueno, como él dice también, claro. es la mirada que el otro le pone también a Sí. eso. Exactamente. Pero quería Sí, para- preguntarme si querés No, algo. no, si te quería que me digas algo como para cerrar y después hacemos otro encuentro la semana que viene, si te parece. Ah, sí, porque nos quedaron los adultos Por afuera. por eso. Esos son los más carnosos. ¿Con qué cerrar? A ver Sí, si por supuesto. una tarea para el hogar. ¿Qué podríamos hacer? Digo, hasta el próximo Tarea para el hogar. hasta el próximo encuentro terapéutico con vos. Mira, la mejor receta para manejar esta cuarentena es paradojal. Es decir, es salir de tu zona de confort cuando estás en tu zona de confort. Es decir, estás en tu casa, por supuesto los que tenemos ese privilegio, ¿sí? Sí. Y los recursos. Pero salir de tu zona de confort, ir a ver qué le pasa al otro, meterte mentalmente Sí. en la cuarentena del otro. ¿Qué le está pasando a ese niño? ¿Qué le pasa a ese abuelo? ¿Qué le pasa a ese amigo que hace tiempo Bien. que no ves? Por ejemplo, un tip que sugiero es evitar en los grupos de WhatsApp todas las intervenciones riesgosas, pero Totalmente. es decir, no es momento, estamos todos sensibles, todos asustados para mandar ironía, bien. chistes, Sí, escribilo, borralo y después cuando pase esto, mandá el bombazo. Pero no es el momento.